Muy buenos días, mis hermanos y nuestros amigos que nos sintonizan, que nos ven cada domingo desde nuestra iglesia Nueva Esperanza en Fort Worth, Texas. Estamos aquí juntos para un domingo más, dándole gracias a Dios porque hasta aquí hemos podido ver su amor. Hemos podido ver cómo Él nos cuida y cómo Él está pendiente de cada uno de nosotros. Oremos para comenzar este tiempo de reflexión en la palabra. Señor, muchas gracias por poder estar juntos una vez más. Gracias por tu bendita palabra, que es la que nos sostiene, la que nos edifica, la que nos da la fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor, por ella. Y queremos suplicarte que este tiempo en que la vamos a compartir pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Sí, podamos aprender algo nuevo, algo que nos alegre, algo que nos anime, algo que nos conforte. Gracias por ella. Bendito y alabado seas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos todos, y los que verán la grabación, pues después, bienvenidos también. Vamos a la palabra. Hemos estado leyendo en estos domingos del mes de diciembre los primeros versículos, los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, donde se encuentra la historia del anunciamiento, de la venida de Jesús, de Juan, y la reacción de estas mujeres que el Señor escogió para traer a Jesús al mundo. Vamos entonces a Lucas. Y vamos a continuar con la lectura donde nos quedamos el domingo pasado. Y vamos al versículo 39 del capítulo 1. Lean conmigo, mis hermanos. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando se le cumplió el tiempo, a Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido.
Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, a rescatarnos del poder de nuestros enemigos, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Amén, amén. Qué linda historia, qué linda manera en la que Dios se manifestó hace más de 2000 años. Oremos, hermanos, oremos para que Dios siga mostrándose en las vidas nuestras, aún más de lo que Él lo ha hecho. Y le voy a pedir entonces al hermano Pastor Gerardo que ore, por favor. Vamos a orar, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos por este día domingo, día en el que anticipamos, Señor, la venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias por este pasaje de la Escritura que nos recuerda el gran milagro, Señor, y todos los detalles que tú hiciste y permitiste que tu pueblo también experimentara, a fin de que llegaran a mirar el gran milagro de la encarnación de tu Hijo. Te alabamos y te amamos, Señor. Y juntos, a través de este medio de la tecnología, queremos, Señor, buscarte en este momento para reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, reconocer que nada hay imposible para ti, Señor. Reconocer que el Dios que es capaz de darnos a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Así es. Y en esta mañana oramos, Señor, para que bendigas nuestro tiempo, este que estamos teniendo, pero también para que nos ayudes en las situaciones difíciles por las que quizás algunos de nosotros estemos pasando. Y en este momento intercedemos, Señor, por nuestros hermanos, donde sea que estén. Hijos tuyos que han venido y reconocido a Jesús como Salvador y como Señor de sus vidas, en Latinoamérica, aquí dentro de los Estados Unidos y en otras partes del mundo, Señor. Oramos por aquellos que no hablan nuestro idioma y sin embargo son tus hijos también y hermanos nuestros. Pedimos tu misericordia, tu bondad. Pedimos que ahí donde están, Señor, quizás algunos sufriendo de verdad en este momento, que tú, Señor, sepas confortarlos y animarlos. Padre, muchas gracias por tu presencia con todos nosotros. Oramos, Señor, también por aquellos que están más cercanos de nosotros, aquellos que son nuestros conocidos, nuestros parientes en toda Latinoamérica, Señor. Tú los conoces y nosotros también los conocemos y los recordamos en nuestras oraciones. Sí, Señor. Amigos nuestros que están pasando por enfermedades difíciles, duras, Señor, dolorosas, personas en El Salvador, en Guatemala, en México, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, Señor, en España, en Chile, en Perú, en Ecuador, Señor, en Bolivia. En el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte tu bendición para todos nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares.
Señor, en Cuba, en Puerto Rico. Bendícelo, Señor. Permite que este tiempo sea un tiempo de alegría y de amor, recordando que aún en medio de la necesidad y en medio del dolor, tú eres un Dios bueno. Amén. Tú eres un Dios accesible, un Dios que se abre a nosotros y que nos permite comunicarnos contigo, Señor, para depositar en ti nuestras cargas. Oramos por fortaleza, oramos por ánimo, oramos por bendición. Sabemos que este tiempo de Navidad para algunas personas es difícil. Quizás tienen malos recuerdos. Quizás algún familiar murió durante este tiempo cuando todavía no te conocían y no reconocían que aún la muerte, Señor, es una bendición para aquellos que descansan en ti. Sí, Señor. Oramos, Señor, entonces para que trabajes en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro corazón, a fin de que nos animes a celebrar con gozo el hecho de que tú te has hecho uno de nosotros en la persona de tu Hijo. Sí, Señor. Oro por mis hermanos en nuestra iglesia, Señor. Tú los conoces, sabes de sus necesidades. Pedimos en el nombre de Jesús tu bendición para aquellos hermanos que puedan estar en necesidad financiera, en necesidad familiar, en necesidad de salud, Señor. Tú los conoces. Señor, algunos de ellos nos han traído sus peticiones delante de ti y queremos ponerlos para que tú los bendigas y tú los ayudes y les permitas, Señor, también encontrar esa tranquilidad y satisfacción que solamente tu Hijo, nuestro Señor Jesús, nos da. Así es. Padre, finalmente queremos poner delante de ti nuestros países. Señor, en medio de tantos movimientos, en medio de tanta política, en medio de tanto dolor y también rencor y tanta lucha, Señor, permítenos a nosotros recordar al Jesús que para reconciliar al hombre se sacrifica y vive, Señor, en medio de nosotros. Permite que seamos un pueblo digno de ti, Señor. Sí, Señor. Un pueblo que ama, un pueblo que perdona, un pueblo que, Señor, también sabe conciliar las problemáticas de nuestros pueblos. Que podamos, Señor, pedir por estos nuestros gobernantes, tanto aquí en el norte como en nuestros países. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos para que tú no solamente des sabiduría, sino que les permitas a estos hombres y mujeres que se sientan en el Senado, en la Casa de Representantes, en el Congreso, en la Casa Presidencial, Señor, en los lugares de poder y de toma de decisión, en la policía, el ejército, Señor, también en esos lugares de mucha violencia, con los hombres y mujeres que están esclavizados por la violencia, Señor, pensando quizás hacer el mal o vengarse de algunos otros. En el nombre de Jesús, tú que eres poderoso, todopoderoso, Señor, colocamos a todas estas personas para que tú los traigas a la obediencia de tu Hijo, para que tú, Señor, les permitas celebrar junto con nosotros la venida del Príncipe de Paz. Amén. Muchas gracias, Señor. Sí, Señor. Confiamos en tu bondad, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Y hermanos, pues nos vamos a poner a cantar este precioso himno, un himno muy cantado en esta época de Navidad. Al mundo paz. Necesitamos de esa paz, realmente. Así que vamos a cantarlo y a elevar la voz a nuestro Señor al cantar este precioso himno. El corazón ya tiene luz.
y amén. Amén. Él va a mostrar muchísimas cosas cuando venga a reinar a este mundo. Es lo que esperamos, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Es lo que estamos anhelando, que venga y Amén. que gobierne. Amén. Pues vamos a aprender de ese rey que esperamos, de ese rey que cuando estuvo aquí hizo grandes cosas y como hemos estado aprendiendo a través del Evangelio de Juan, esos encuentros que Jesús tuvo. Y el de la semana pasada fue un encuentro muy tremendo, ¿verdad? Y este día sin duda va a ser otro también grande. Así que, mi hermano Alfaro. Muchas gracias, hermana Alfara. Mi esposa siempre tiene problemitas cuando me presenta porque no sabe cómo decirme amor, Gerardo, pastor o hermano, como dice, como acaba de decir. Y bueno, y todas esas formas de presentarme son correctas. Y yo soy un poco menos formal y generalmente no ocupo ningún título cuando estamos en la iglesia. Por supuesto, todos somos hermanos en el Señor Jesús y también pues tenemos nuestras relaciones familiares. Gracias, amor. Es una relación familiar bien importante, que seas mi amor. Muy bien, vamos a continuar, hermanos queridos. Hemos estado ya por varias semanas estudiando juntos el Evangelio de Juan. Juntos hemos visto cómo el Señor Jesús, a través de ciertos encuentros con varias personas, se ha presentado principalmente como el cumplimiento de las profecías que Dios le había hecho a Israel en sus fiestas, en sus grandes fiestas, fiestas importantes como el sábado, por ejemplo, tiempo de descanso. Jesús es el Señor del sábado. Jesús también es la Pascua, es el cumplimiento de la Pascua, ese tiempo de redención, de salvación, por el cual Dios saca a Israel de Egipto y lo hace su pueblo. Jesús nos dice, es la Pascua de Israel y del mundo, porque Él es el Cordero que paga por el pecado del ser humano en general y lo rescata, sacándolo del lugar de perdición y colocándolo dentro de la familia de Dios. Jesús también es el tabernáculo, el lugar en donde, la tienda en donde Dios mora con nosotros. La fiesta de los tabernáculos, dice el Evangelio de Juan, era algo que celebraban los judíos, recordando también ese tiempo difícil en el que habían pasado en el desierto por 40 años. Dando vueltas por su incredulidad y por su falta de compromiso con el Señor. Y algo que fácilmente se nos olvida es que Dios estuvo con ellos durante esos 40 años. Jesús está con nosotros, ha puesto su tabernáculo, nos dirá el Evangelio de Juan, ha puesto con nosotros, en medio de nosotros, para vivir con nosotros su tabernáculo. Y al llegar al capítulo 10, recordamos que estamos en este libro de las señales, la primera parte del Evangelio de Juan, en donde estas fiestas se miran cumplidas por el Señor Jesús. Y al llegar al capítulo 10, Jesús, a través de Juan, nos comunica que Él es tres cosas para nosotros. Y en realidad estamos también dentro de una fiesta, como lo hemos mencionado ya varias veces con ustedes. Es la fiesta de la dedicación. La fiesta en donde se celebraba que en el pasado Dios había permitido que el pueblo de Israel consagrara, dedicara el lugar del templo para la adoración de Dios. En el capítulo 10 se nos dice que Jesús está durante esa celebración, durante la fiesta de la dedicación en Jerusalén, también celebrando la fiesta de dedicación. Pero junto con eso nos dice que el verdaderamente dedicado, consagrado, para que a través de él estemos en comunión con Dios, es Jesús mismo. Y en este capítulo 10, ya hemos pasado por lo menos 3 domingos en este capítulo 10, hemos oído al Señor Jesús decirnos que Él es el verdadero pastor, el buen pastor. Lo miramos hace 2, 3 domingos. Miramos también en este capítulo 10 que el Señor Jesús es el Mesías, un Mesías
que viene para arreglar el problema del ser humano, el Mesías, el ungido, el que Dios ha separado para precisamente arreglar la problemática del ser humano, viene no para simplemente cumplir nuestros caprichos o que Él sea el que arregle lo que nosotros le pedimos, sino para que Él arregle lo que de verdad importa que arregle desde la perspectiva de Dios. Jesús entonces es el buen pastor y es el Mesías de Dios. Pero en esta última sección del capítulo 10, Jesús quiere enseñarnos una cosa finalmente, una tercera cosa finalmente. Jesús no solamente es el buen pastor, Jesús no solamente es el Mesías de Dios, sino también, y de una manera climática, de una manera a manera de cúspide de todo lo que él está diciendo, Jesús nos enseña en este capítulo 10 que él es el Hijo de Dios. Y qué buen tema este precisamente para la temporada en la que estamos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y él nos va a explicar en esta sección del capítulo 10 de Juan qué significa que Él sea el Hijo de Dios, porque muchas veces hablamos bastante de Jesús como el Hijo de Dios, y seguramente hay mucho que hablar sobre esto, pero en este capítulo 10 Jesús va a tomar tiempo para que usted y yo entendamos de una mejor manera, por lo menos algunas cosas, varias cosas aquí que son profundas y que son al mismo tiempo necesarias de recordar cuando usted llama a Jesús el Hijo de Dios. Leamos entonces juntos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, los versículos 32 en adelante. Fíjese cómo dice la Escritura en este pasaje. Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por tu blasfemia, porque siendo un hombre te haces Dios. Jesús les replicó: ¿acaso no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, ustedes son dioses. Y si la ley llamó dioses a aquellos a los que Dios dirigió su palabra y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo ustedes pueden decir que aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo está blasfemando porque dijo, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras para que sepan y conozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más quisieron arrestarlo, pero él se escapó de sus manos. Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes Juan había estado bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron donde él y decían: Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo de él era verdad. Y en aquel lugar muchos creyeron en Jesús. Jesús, además de ser el buen pastor, además de ser el Mesías de Dios, el ungido de Dios, es el Hijo de Dios. Es aquel que con todo derecho y con toda propiedad nosotros podemos llamarlo el Hijo de Dios. El mensaje de Juan no nos deja ningún tipo de duda, no deja ningún tipo de duda. Jesús es el Hijo de Dios y debemos confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero ¿qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? Muchas veces podemos decir cosas que no entendemos. Muchas veces podemos decir cosas que nos parecen estar agradando a ciertas personas, en este caso, en el caso de Jesús, ¿no? Decir que Él es el Hijo de Dios parece algo asombroso, algo importante, algo de mucha honra. Pero ¿qué significa al fin que Jesús sea el Hijo de Dios? Como he anticipado, la Escritura nos dice muchas cosas sobre lo que significa el título que Jesús tiene de ser Hijo de Dios.
Pero en este pasaje hay por lo menos 3 o 4 cosas que el Señor Jesús quiere recordarnos sobre lo que significa ser hijo de Dios. El Señor Jesús ha estado hablando ya con los judíos, con estos líderes judíos, y ustedes recordarán que las 2 cosas que les ha dicho, cuando les ha dicho que Él es el buen pastor y que Él es el Mesías, en lugar de lograr cierto tipo de arrepentimiento o cierto tipo de estar de acuerdo con Jesús, lo que ha logrado es que lo persigan y lo quieran matar apedreándolo. Esto es el contexto en donde aparece lo que acabamos de leer. Jesús está a punto de ser apedreado. Y Jesús se para preguntarle a estos judíos, a estos líderes judíos, ¿por qué lo quieren apedrear si Él les ha dado muchas cosas buenas? Así comienza este pasaje que acabamos de leer. Recuerden ustedes, estamos tratando de entender qué significa que Jesús es el Hijo de Dios. Los judíos le responden a Él, por ninguna cosa obra buena que hayas hecho, te queremos apedrear. Te vamos a apedrear porque aun cuando hayas hecho muchas cosas buenas, tú te estás poniendo en el lugar de Dios. Tú te haces Dios siendo un hombre. Aquí hay la primera pista de qué significa para Jesús y qué debería significar para nosotros que Jesús sea el Hijo de Dios. Jesús está en el mismo nivel de Dios. Jesús toma el lugar de Dios. La cólera, el desagrado, la queja y esta queja pronunciada y crítica que los judíos tienen contra Jesús no es que haya hecho cosas malas, como él mismo lo dice. Hay muchas cosas que has hecho buenas, pero por lo que no te queremos, por lo que no te queremos tener con vida y por lo que te queremos matar, en otras palabras, es porque de acuerdo con lo que entendemos de lo que estás diciendo, tú te colocas al mismo nivel de Dios. Tú te colocas al mismo nivel de Dios. Esto me hace reflexionar a mí bastante sobre lo que frecuentemente a nosotros nos dice el mundo. Frecuentemente el mundo está contento, tranquilo, gozoso cuando te comportas bien con él, cuando haces buenas obras en relación con él, cuando haces cosas buenas, ¿no? Les das de comer, les das de vestir, los ayudas en muchas cosas. Eres una persona, un buen samaritano, como dirían, ¿no? Ese es una buena persona. Los cristianos deberían ser buenas personas. ¿Y quién va a decir que el caso no es así? Todos los verdaderos hijos de Dios deberíamos ser buenas personas. El problema no es ese, sin embargo. Y algunos cristianos se han creído el asunto de que ser buenas personas y hacer buenas cosas para con el mundo es únicamente lo que debemos hacer. De hecho, por ahí anda, siempre ha habido ese tipo de refrán en las que se motiva a los creyentes a no decir nada, a callarse, a no pronunciar ningún tipo de palabra sobre su fe, sobre su Dios, sobre su Jesús. Lo que únicamente debemos hacer es hacer buenas obras. Sí, seguramente esa exhortación debe mantenerse. Los verdaderos hijos de Dios deben ocuparse en buenas obras, deben ocuparse en obras que son buenas, que muestran su fe, que muestran su manera de haber conocido al Señor Jesús. Pero de acuerdo con este pasaje, en el caso de Jesús, la gente está contenta con él, está feliz con él cuando lo mira hacer milagros, cuando lo mira curar ciegos, cuando lo mira curar cojos, cuando lo mira resucitar muertos, cuando lo mira hacer milagros como el dar pan o el dar agua o el dar luz. Pero cuando Jesús ofrece en palabras la convicción de que aquí hay más que un buen samaritano, que aquí hay más que un hombre buena gente, aquí está el Hijo de Dios. Eso para ellos les parece blasfemo, les parece una ofensa,
les parece algo que insulta, igualmente a nosotros muchas veces. Cállese, no diga nada, siga siendo buena gente. Y algunos lo hacen así precisamente por temor. El mismo temor que seguramente el Señor Jesucristo está enfrentando aquí en contra de estos judíos que le aceptan bien las buenas obras, pero cuando Él afirma lo que afirma sobre su unicidad con Dios el Padre, lo decisivo, lo críticamente único de Jesús, entonces lo acusan de blasfemo. Entonces lo acusan de blasfemo porque para nosotros es bien fácil tener a un Jesús que siempre nos hace cosas buenas, milagros, nos da regalos, nos ayuda en muchas cosas. Pero cuando se trata de decirnos quién es Él, Jesús es el que está al mismo nivel de Dios. Se hace, por ninguna cosa te condenamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Y si te haces Dios, tienes el derecho de decirnos qué hacer y cómo vivir, y tienes el derecho para mandarnos. Tienes el derecho para decir que debemos cambiar ciertas cosas, y eso por supuesto no queremos muchas personas. Queremos al Jesús que nos hace milagros, queremos al Jesús al que podemos cantarle, al bebecito de Belén al que podemos adorar y emocionarnos con él, pero no con aquel que está al mismo nivel de Dios, al que puede decirnos qué hacer. Cuidado con ser este tipo de religiosos, hermanos, que mientras gozamos de que Dios nos hace muchas cosas y muchos milagros y muchas cosas buenas, cuando Él y lo percibamos como el que es el Hijo de Dios, el que está al mismo nivel de Dios, simplemente nos queremos apartar de Él, simplemente lo tomamos aparte y le decimos, no, esto no lo quiero. Y en algunos casos, como en el caso de los judíos, estos líderes judíos, lo querían matar, porque tú siendo hombre te haces Dios. El verdadero cristiano sabe recibir los milagros del Señor Jesús, pero también sabe reconocer en esos milagros a aquel que está en el mismo nivel de Dios y que tiene autoridad para decirme qué hacer y qué no hacer. El verdadero Hijo de Dios que celebra la identidad de Jesús es aquel que no solo está contento con cantarle las bendiciones que Dios nos ha dado, sino también es aquel que sabe decirle, sí, Señor, tú, este hombre de hace 2000 años, está al mismo nivel de Dios y puede decirnos qué hacer. Ser hijo de Dios para Jesús, en primer lugar, representa estar al mismo nivel de Dios. En segundo lugar, Jesús les contesta en relación con esto que le acaban de decir. Jesús les replicó, ¿acaso no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, ustedes son dioses. Y si la ley llamó dioses a aquellos a los que Dios dirigió su palabra y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo ustedes pueden decir que aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo está blasfemando porque dijo, soy hijo de Dios? Muy pocas veces lo miramos al Señor Jesús como lo estamos mirando en este caso. De hecho, cuando usted lee los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y ahora Juan, poquísimas veces vamos a encontrar al Señor Jesús diciendo, yo soy el Hijo de Dios. En realidad, Él ha preferido otro tipo de títulos. El Hijo del Hombre, por ejemplo, es el título que Él prefiere. Muy pocas veces el Señor Jesús prefiere decir los títulos que realmente son de Él y que lo elevan y que lo hacen ser quien es. Esto, como un comentarista famoso dice, en el Evangelio de Juan, Jesús no pretende nada. Esta acusación de los judíos de tú siendo hombre te haces Dios, Jesús no se está haciendo nada. En realidad, Él simplemente está refiriéndose a algo que Dios, el Padre, le ha dado. Y la segunda característica aquí que resalta en esto que acabamos de leer
es que ser hijo de Dios significa ser la misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Esto nos lleva al primer versículo del primer capítulo del Evangelio de Juan, en donde ya Juan nos ha dicho que Jesús es el Verbo que vive eternamente con el Padre, que es la expresión del Padre, que de lo interno del Padre viene hacia nosotros, comunicándose a nosotros. El verbo, la palabra de Dios es Jesús. Que Jesús sea hijo de Dios significa que proviene de las mismas entrañas de Dios, si pudiéramos hablar de Dios de esta forma tan materialista, ¿no? Pero de las mismas entrañas, del fuero interno de Dios. Jesús proviene desde lo más interno de Dios, comunicándose a su creación y a nosotros. Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es otro sino Jesús. Y el problema de los fariseos aquí y de los judíos en general es que se había olvidado un dato tan importante que el Señor Jesucristo les recuerda. En realidad lo que tenemos en los versículos que acabo de leer es una cita, el Salmo 82:6, todo el Salmo 82 es un salmo en el que Dios le recuerda a los judíos y principalmente a los líderes judíos que ellos tienen la palabra de Dios y que por tener la palabra de Dios, ellos se convierten en hombres y mujeres poderosos. La palabra Dios que Juan ocupa aquí y que el Salmo 82 ocupa para hablar de este asunto es la palabra Elohim, que significa poderoso. Dios te ha dado tu palabra, su palabra, y eso te ha hecho poderoso. Poderoso, el Salmo 82 dice, para ser buenos jueces, jueces que hacen justicia, jueces que hacen verdad, jueces que traen el bien para aquellos. Si usted tuviera el tiempo, y ojalá lo tenga, para revisar el Salmo 82 en su totalidad, verán cómo Dios se queja de los judíos, de los líderes judíos, porque Él les ha dado su palabra para que ellos sean poderosos, sean dioses, sean Elohim, en ese sentido, sean jueces poderosos, justos, porque Dios les ha dado su palabra. Y eso se recuerda, hermano, que al leer el Antiguo Testamento, a veces quizás usted lo ha pasado así por alto, el hecho de que muchas veces a los israelitas se les decía que deberían venir frente a la tienda del testimonio, al tabernáculo, al templo, para presentarse delante de Dios a fin de que un sacerdote, uno de los dirigentes del pueblo de Israel, pasara juicio en relación con cualquier problema. De tal forma que aquellos que habían recibido la palabra de Dios como líderes se habían convertido en poderosos, en Elohim, gente que por la palabra de Dios les había dado una posición especial para juzgar correctamente, juzgar con justicia, juzgar con misericordia. Y en el Salmo 82, el Señor Dios Todopoderoso juzga a estos dioses, porque aun cuando han recibido la palabra, son jueces y dioses injustos, malos, terriblemente malos. Y Jesús les dice, acuérdense de esto. Dios les dio su palabra para que sean este tipo de gente poderosa que representa a Dios, para ser hombres y mujeres que juzgan correctamente. Y ustedes no han tenido problema con eso, con reconocerse como líderes dotados de la palabra de Dios. Los judíos por siempre se han identificado como aquellos que son los guardianes de los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Hay toda una tradición en donde los judíos hablan de cómo Dios le había entregado la ley a Moisés,
a través de ángeles y de cómo estos habían llegado a los 70 ancianos de Israel. Era un grupo de personas que se consideraba sumamente bendecidos porque la palabra de Dios les había llegado a ellos a fin de que juzgaran correctamente. Pero eso no lo habían hecho. Y en el tiempo de Jesús era evidente. Por eso cuando el Señor Jesús les dice, Jesús les replicó, ¿acaso no está escrito? Ustedes son dioses, ustedes son Elohim, poderosos, los jueces. Si la ley llamó dioses a aquellos a los que Dios dirigió su palabra, ¿no? La palabra de Dios otra vez, como lo que acabamos de enseñar, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo ustedes pueden decir que aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo está blasfemando porque dijo yo soy hijo de Dios? ¿Qué significa entonces ser hijo de Dios? Significa que Jesús es la misma palabra de Dios dirigida aquí en este contexto directamente contra aquellos líderes, contra aquellos políticos propiamente en el tiempo del Señor Jesús. No hay diferencia entre sacerdote y alcalde, digamos, o presidente. Estos eran líderes del pueblo de Israel a quien Dios había capacitado para dirigir y gobernar y tener poder sobre los demás, siempre y cuando tuvieran en cuenta que ese poder venía de la palabra de Dios que Él les había dado. Pero eso los había hecho malos jueces, malos hombres. Y Jesús los confronta aquí para decirles, ustedes no tienen problema con decir que son hombres y mujeres dotados por Dios. Y no tienen ningún problema en citar el Salmo 82. Dijo Dios, dioses son porque los ha colocado como jueces, como líderes. Pero sí tienen problemas cuando alguien que dice ser la misma palabra de Dios aparece frente a ustedes. Yo soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa ser la palabra misma de Dios, esa que viene desde adentro del corazón de Dios, del ser interno de Dios. Y junto con esto, por supuesto, ya lo he anticipado, ser hijo de Dios significa tener esta capacidad de juez, juez que depone jueces, jueces malos, líderes malos, hombres y mujeres que aun cuando se les ha dado la palabra de Dios, son malos. El ser hijo de Dios es la capacidad de, como palabra de Dios que Jesús tiene, de juzgar a estos a los que Dios les ha dado su palabra y que han abusado de su palabra y han maltratado a aquellos que están bajo ellos y los juzga. El Salmo 82 otra vez, yo no tengo tiempo para ir con ustedes a ese Salmo, pero si usted lee todo el Salmo, al final del Salmo, Dios es juez Dios es el Elohim, Dios es el Dios de dioses, Dios es el que juzga a los jueces. Y en este contexto otra vez debe entenderse que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús como Hijo de Dios es el que es capaz y es el que ha sido designado, consagrado, dedicado por Dios como palabra de Dios para decirle principalmente a los líderes de nuestra iglesia, a los líderes de nuestros países, que Él los ha colocado ahí para que hagan justicia, para que ayuden al débil, dice el Salmo, para que ayuden al huérfano, dice el Salmo, para que ayuden a los viudas, dice el Salmo, para que sean buenos líderes. Pero ustedes, como los judíos de este tiempo, los judíos que están confrontando al Señor Jesús y quieren que Él se ponga de parte de ellos, Jesús les dice, tienen que reconocer que si soy hijo de Dios, yo tengo también el poder para juzgarlos. Hay un dato aquí importante para su vida devocional y para su vida espiritual que surge quizás en el paso, pero que es algo que no debemos pasar por alto, hermano.
El Señor Jesús, citando el Salmo 82, nos dice una frase contundente, fortísima, que alumbra la manera en que usted y yo también deberíamos tratar el texto bíblico. Él les cita el Salmo 82, en la ley de ustedes dice esto, en la ley de ustedes dice esto, inmediatamente agrega, y la escritura no puede ser quebrantada, anulada. Esto es algo que usted y yo debemos llevar en el corazón. La escritura como palabra de Dios no puede ser anulada, no puede ser quebrantada. Jesús fue prometido por Dios en el Antiguo Testamento y aquí lo miramos otra vez cumpliendo la palabra que no puede ser anulada. Por eso respetamos, veneramos, nos apegamos a la escritura más que cualquier otra cosa creada después, por supuesto, de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Es la escritura la que nos guía, la que nos ayuda, porque es el mismo aliento de Dios, es la misma voz de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo reconoce aquí. La escritura no puede ser anulada. Usted debe recordar eso, estudiar la escritura, aprender la escritura, obedecer la escritura, esforzarse por ser consistente con la escritura. Lo hacemos porque Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña que la escritura no puede ser anulada. Esto es algo que va para todo nivel, para hijos, para padres, para madres, para mujeres, para hombres, para niños. Recuerden ustedes, por favor, que de acuerdo con nuestro Señor Jesús, como Hijo de Dios, como palabra que es de Dios, como juez que es de Dios, nos dice, la escritura no puede ser anulada. No, nadie la va a cancelar. Si Jesús fue prometido para que viniera por primera vez y lo cumplió hace 2000 años, y vino hace 2000 años y vivió con nosotros hace 2000 años, usted y yo debemos recordar que Él también fue prometido para venir por una segunda vez y la escritura no puede ser anulada. Así es que hoy quizás usted puede estar mirando una cantidad de malos jueces, de hombres que han recibido la palabra de Dios inclusive y que han maltratado al pueblo de Dios, que le han hecho injusticia al pueblo de Dios, pensando que la escritura se puede anular y al fin de cuentas esto nadie lo va a saber, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a tomar en cuenta. Jesús dice, un momentito, la escritura no puede ser anulada. Recuerde esto, por favor. Si hay algo que en su vida debe regir, es este mismo amor y devoción que el Señor Jesucristo siente por la misma escritura. Jesús, y si yo otra vez como a manera de testimonio personal, si yo obedezco la escritura, amo la escritura, leo la escritura, estudio la escritura, trato de entender la escritura, es porque he descubierto que el Jesús de la escritura es alguien que sostiene que la escritura no puede ser anulada. Él la vive, la propia, la está recitando a cada rato en los momentos más críticos de su existencia. Él cita la escritura, se defiende con la escritura, explica su existencia con la escritura. Aquí en un diálogo profundo, ya muy cerca de su muerte, ocupa la escritura y nos dice que la escritura no puede ser anulada. Eso se lo pasó a sus discípulos, a sus apóstoles. Y por eso encontramos a Pedro, a Pablo, a Juan, a Judas, a los que aparecen en el Nuevo Testamento, escritores, diciéndonos exactamente lo mismo. Él es la palabra de Dios y siendo él mismo la palabra de Dios, él nos dice que la escritura no puede ser quebrantada, anulada, hecha a un lado. No te desanimes entonces. Si miras hombres y mujeres viviendo, inclusive en nombre del Señor Jesús, de manera injusta, de manera violenta, de manera abusiva, apártate de ellos, por supuesto, pero recuerda
que Dios ya eligió a quien va a juzgar, y la escritura no puede ser anulada. ¿Cómo ustedes pueden decir que aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo está blasfemando porque dijo: yo soy hijo de Dios? Ser hijo de Dios entonces significa, número uno, estar al mismo nivel de Dios. Número dos, ser la palabra de Dios. Número tres, ser el juez justo que juzgará a estos que han recibido la palabra de Dios y que han abusado al pueblo de Dios. Eso significa ser hijo de Dios. Pero hay una tercera, una última dimensión aquí que es importante recordar con ustedes. Mire, después en el versículo 37, el Señor Jesús dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras para que sepan y conozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más nos recuerda Jesús que cuando lo leemos haciendo los milagros que estaba haciendo, los milagros de sanación, los milagros relacionados con la naturaleza, el calmar la tormenta, el dar pan, el dar agua, el dar luz, el dar salud, todos estos grandes milagros, estas grandes obras, cualquiera que los hubiera observado desde lejos o desde cerca y hubiera conocido el Antiguo Testamento, pudiera haberse dado cuenta que este era el cumplimiento de lo que Dios les había prometido en el Antiguo Testamento. Yo voy a hacerlo, yo voy a ir, yo voy a mandar a mi siervo David va a ir ahí. Miren lo que Jesús hace, fíjense en lo que Él hace. Préstenle atención a lo que Él hace, y al prestarle atención a estas cosas van a descubrir algo precioso, profundo, único de la relación entre Jesús y el Padre. ¿Qué significa ser hijo de Dios de acuerdo con el Señor Jesucristo? De acuerdo a lo que Él nos dice, meditar en las obras que Jesús hace no es solamente para que nos traiga consolación, porque Dios es bueno y Dios sana a todo el, tiene el poder para sanarnos. Jesús nos dice que meditar en estas obras que Él hace, que son portentosas, milagrosas, como la que nos ha estado contando en el Evangelio de Juan, nos debe llevar, nos debe conducir a la convicción de que en Jesús está actuando el Padre, o para ponerlo como Él lo dice, que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre en mí y yo en el Padre. Esta relación íntima, última, profundísima, única entre el Padre y Jesús es algo que no es compartido, es algo que le pertenece a la identidad de Dios. Esta manera en la que tanto Padre como Hijo, y más adelante vamos a llegar en el Evangelio de Juan, usted se va a descubrir que el mismo Señor Jesucristo nos dice que hay una tercera persona que participa de esta unión, en que el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre y el Espíritu también está en ellos. Esta relación íntima, profunda del ser en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan, nos dicen quién es el Hijo de Dios. Es alguien que puede estar en el Padre y así como el Padre está en él. Esta relación es profundísima, es única. Uno bien podría entender hasta cierto punto que el Señor Jesucristo dijera, el Padre está en mí, como algún humano puede decir, o como más adelante se puede decir que Dios por la fe vive en el cristiano. Pero añadir que Él está en el Padre es una relación recíproca en el que el Padre está completamente en el Hijo y el Hijo está completamente en el Padre. Esta palabra, esta obra, esta manera de estar, de ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como más adelante lo va a decir el mismo Juan, es lo que los teólogos han llamado, con esa palabrita técnica que no tiene que memorizarla, porque
porque es una palabra quizás que nunca ha oído en otro contexto. Se llama pericoresis. Es una palabra griega que significa una relación que está por todos lados, alrededor y en el centro, en el corazón, en la mente, en lo más interno del Padre vive Jesús. Y Jesús también, y el Padre vive alrededor de Jesús y en lo más profundo del corazón de Jesús. Esto es ser hijo de Dios. El misterio de la Trinidad otra vez está cuando afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos repitiendo lo que Juan tantas veces y de tantas maneras nos ha dicho, que Jesús, el que vive en el regazo, en el corazón, en el seno, dice Reina Valera, nuestra versión, Él vive en el seno del Padre. Él es el que nos ha hablado acerca del Padre. Jesús, como Hijo de Dios, es aquel que puede decir, y solo Él puede decir, el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús se va de ahí y al terminar nuestro episodio y nuestro capítulo 10, lo miramos salir de Jerusalén e irse al desierto otra vez, donde estaba al inicio. La gente sigue preguntándose sobre la identidad de Jesús, pero interesantemente y de manera bendecida, diríamos, ahora Juan anota aquí que muchos han creído en él. Porque este es el propósito, al fin de cuentas, por el que escribe Juan. Y el propósito por el que usted y yo leemos el Evangelio de Juan. Para que creamos que Jesús es el buen pastor, el Mesías y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que está al mismo nivel de Dios, el Hijo de Dios que es la palabra de Dios que viene desde dentro de Dios, el Hijo de Dios que es el juez justo que va a juzgar a todos aquellos que han recibido su palabra y han sido malos jueces y han descuidado la palabra de Dios, y el Hijo de Dios que tiene esta relación profunda y única con el Padre, porque la palabra de Dios no puede ser anulada. Al recordar que estamos a punto, ya nos faltan algunos días de celebrar la Navidad, usted y yo debemos darle gracias al Señor, porque celebramos Navidad, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Y lo celebramos como deberíamos celebrarlo, recordando que el que está en Belén es el que está en el trono del cielo. Amén. El que está en Belén es la palabra misma de Dios para nosotros. El que está en Belén, ese que vino a nacer en Belén, también será el último. El que es sentado en su trono me juzgará a mí por mi apego o mi desobediencia a la palabra de Dios. Ese mismo de Belén es el que nos habla de esa intimidad, que tiene única intimidad con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ya casi al final de este año celebramos que Él es el Hijo de Dios, tu Hijo, Señor. Gracias por mandarlo a vivir con nosotros, a ser uno de nosotros, a darnos esperanza, a corregir nuestros pasos, a sacarnos de la oscuridad. Gracias, Señor, por ser Él tu Hijo, ese que está a tu mismo nivel, ese del que, Señor, recibimos con gran alegría sus milagros y sus buenas obras para nosotros, pero a quien también, Señor, lo reconocemos como Dios, que puede decirnos qué hacer y cómo hacerlo,
que puede prohibirnos, puede dirigirnos, porque está al mismo nivel tuyo. Señor, gracias por Jesús, tu palabra, palabra nacida desde dentro de ti, Señor, misteriosa palabra. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús, porque aquel que tú dedicaste, consagraste y enviaste es tu propia palabra que juzgará a todo el mundo y principalmente a aquellos que teniendo tu palabra han sido hombres y mujeres que han abusado de otros, Señor. En medio de un mundo y de una iglesia que frecuentemente también se olvida de esto, hoy, Señor, reconocemos que estamos delante del Hijo de Dios, el que juzga, así como juzgará a Caifás, Señor, aquel que frente a la muerte le preguntó si eres el Hijo del Altísimo. Jesús le dice, tú lo has dicho, y de aquí en adelante mirarás al Hijo del Hombre viniendo en poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Te damos gracias por Jesús, Señor, porque Él es este ser, es esta persona que comparte una relación contigo única. Tú estás en Él y Él en ti. Te bendecimos, Señor. Y te damos gracias. Permítenos, como aquellos hombres y mujeres al final del capítulo 10, que en medio de todas las cuestiones difíciles del mundo podamos ser gente que crea. Muchos creyeron en Él. Nosotros somos parte de esos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Muchas gracias por este mensaje y muy apegado al tiempo, en este tiempo que estamos celebrando, que el Hijo de Dios viene a este mundo. Bendiciones para todos y los anuncios para nuestra iglesia Nueva Esperanza. Recuérdense unos a otros, oren unos por otros y si han destinado ofrendas para la iglesia, pues envíenlas con Mónica. Usted ya sabe la manera en que podemos hacerle llegar a ella nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Que tengan un lindo día y nos miramos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermano.